¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Los hechos más trascendentales, fundamentales del panorama informativo político en Bolivia tienen que ver fundamentalmente con las consecuencias del desarrollo de la gran convocatoria del movimiento al socialismo por sus 29 años desarrollado en Yapacaní. Como gente desde todas las regiones de Bolivia llegaron y se dieron cita hasta Yapacaní, distante a 7 horas de Cochabamba, distante a 2 horas de Santa Cruz, más incluso, ¿no? Distante a 9 horas de la ciudad de Cochabamba, para festejar, conglomerar sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de amenaza, como sí se hizo desde la convocatoria gubernamental a los funcionarios públicos. Gente que no es funcionaria pública, gente que es militante de base, se dio cita a esta gran celebración, a este gran acontecimiento, y finalmente fortalecieron y nuevamente se evidenció el poder de convocatoria y la musculatura política que tiene un Evo Morales, que sin el aparato estatal, sin el ejercicio del aparato burocrático, aglutina y convoca una mayor cantidad de gente de lo que aglutina Luis Arce Catacora, obligando a funcionarios públicos, amenazando a sus dirigentes afines, ¿no? Sin lugar a dudas hay una diferencia fundamental entre lo que es Evo Morales y su poder de convocatoria con Luis Arce Catacora y la gente que puede movilizar únicamente por estar en el Estado y por disponer de funcionarios públicos. Esa diferencia hay que anotarla, hay que recalcarla, puesto que es una diferencia cualitativa fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que podría pasar en un futuro cercano? De hecho, ya está pasando, ¿no? La delegada presidencial ante el órgano electoral plurinacional, Dina Chuquimi, ha sido movida, cambiada, removida por Luis Arce Catacora. Ha puesto un personaje mucho más, con una pericia mucho más fuerte, se podría decir, dentro del órgano electoral plurinacional, con una experiencia mayor a la que por supuesto ha conseguido en este tiempo Dina Chuquimi, para tratar de resolver en el ámbito del órgano electoral pues lo que no puede resolver en la movilización, en cancha, en la competencia política democrática, ¿no? Luis Arce Catacora, además de este cambio, ciertamente también se ven figurillas ante la convocatoria desarrollada para un supuesto congreso a desarrollarse en mayo, el 3, 4 y 5, puesto que el propio órgano electoral plurinacional ha determinado que este congreso no goza de ninguna validez, puesto que la directiva reconocida por el órgano electoral plurinacional no es la que ha convocado a ese congreso, se podría decir, arcista, ¿no? Entonces, por todas partes está siendo golpeada la narrativa del gobierno de Luis Arce Catacora, un Evo Morales que sin el ejercicio del poder está generando un poder de convocatoria, una musculatura política impresionante que le está superando abierta y ampliamente a un Luis Arce Catacora que cada día pareciera baja su incidencia política y su poder de convocatoria, porque únicamente convoca a funcionarios públicos obligados a asistir a sus eventos, ¿no? Por otro lado, en el ámbito internacional, es de destacar los esfuerzos que se está realizando desde el Grupo de Puebla, un foro de integración política, de aglutinamiento político, para tratar de rescatar al movimiento al socialismo como partido político de izquierda en el plano internacional, puesto que varios
personajes del Grupo de Puebla ya han planteado que se realice nomás, como dictamina además la ley de organizaciones políticas, unas elecciones primarias cerradas, es decir, que sean los militantes del movimiento al socialismo los que escojan a su binomio, los que escojan a su candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, y no así como plantea Carlos Mesa, propuesta a la cual se ha adherido Luis Arce Catacora, de unas primarias abiertas, en las cuales todos, militantes y no militantes del movimiento al socialismo, podrían participar. Es una cosa aberrante para el sentido democrático y la alta politización que existe al interior de las organizaciones políticas. No creo que ningún militante de ninguna organización política permitiría que toda la población vaya a escoger su binomio presidencial y vicepresidencial, ¿no? Entonces es una suerte de una propuesta ya desesperada a la cual se adscribe Luis Arce Catacora, obviamente entendiendo el panorama de dificultad que tiene y entendiendo también que sería la única salida que le queda para, si no logra proscribir a Evo Morales, proscribir al movimiento al socialismo y de esa forma finalmente materializar lo que he ido planteando durante mucho tiempo, ¿no? Aquella construcción de frente amplio que también se refleja a partir de los dirigentes de esas organizaciones sociales inventadas por Luis Arce Catacora a partir de paralelismos. Si revisamos la militancia de los dirigentes de estas organizaciones sociales conformantes de ese supuesto pacto de unidad, pues no tienen militancia dentro del movimiento al socialismo y más bien todo lo contrario, ostentan militancia en otros partidos políticos, en otras organizaciones políticas. Esos son los dirigentes que están con Luis Arce Catacora, dirigentes que ni siquiera son militantes del propio movimiento al socialismo, ¿no? Se cae el Congreso planteado por el gobierno, planteado por Luis Arce para 3, 4 y 5 de mayo, en el entendido que no goza de legalidad ni de legitimidad. Esto ya ha sido anunciado por el órgano electoral plurinacional. Y por otro lado, con el aluvión, con la bonanza política que tuvo Evo Morales en Yapacaní, pues se ha convocado ya a un congreso al amparo de la Dirección Nacional del MAS, ratificada y avalada por el órgano electoral plurinacional para el 10 de junio. Situación que va a ser emblemática para poder determinar finalmente la composición de la directiva que tendría que ser reconocida por el órgano electoral plurinacional, puesto que ha sido este órgano, el órgano electoral plurinacional, valga la redundancia, las que por requisitos formales, ha observado requisitos formales y no ha validado a la directiva compuesta en la UCAeña. Entonces primero debe componerse esa directiva, presidencia, vicepresidencia con sus 14 secretarías, para posteriormente convocar a elecciones primarias, mismas que debieran ser, como propone el Grupo de Puebla, primarias cerradas entre Luis Arce Catacora y Evo Morales. Ahí ambos personajes tendrían que ceder. Evo Morales tendría que ceder la participación de Luis Arce Catacora, puesto que él no tiene los 10 años de militancia. Hablamos de Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora no tiene los 10 años de militancia que establece el estatuto orgánico para ser candidato en unas primarias y poder ser el candidato a la presidencia por el MAS. Sin embargo, aceptando esto, Luis Arce Catacora también tendría que aceptar que participando en primarias cerradas, como dispone la ley de organizaciones políticas, si ganara Evo Morales, Luis Arce Catacora y toda la gente que le sigue tendrían que ser los primeros en hacer campaña por Evo. Y también desde el otro lado, bajo la misma lógica, si ganara Luis Arce Catacora, Evo Morales y todos los seguidores de Evo, tendríamos que ser los primeros en hacer campaña por Luis Arce Catacora para evitar esa fractura, disolución del movimiento al socialismo en el plano estrictamente político y formal de la política nacional boliviana. Esto es lo que viene sopesando organismos internacionales de aglutinación política como el Grupo de Puebla, por ejemplo, encontrando un Luis Arce totalmente intransigente frente a un Evo Morales que trata de proponer y plantear soluciones, además amparado y fortalecido por toda la musculatura política de toda la gente que los respalda, ¿no? Es muy diferente una convocatoria totalmente voluntaria, totalmente orgánica, la desarrollada en Yapacaní, muy diferente a la convocatoria de
funcionarios públicos obligados porque tienen que mantener un puesto laboral, ¿no? Situaciones que se están dando en el Estado Plurinacional de Bolivia, transversalizados por esta disputa dentro del órgano electoral plurinacional, cosa que ya lo dijimos antes. Luis Arce Catacora no puede ya gobernar el país, se le sale de las manos y por eso ha impuesto una dictadura judicial y trata de gobernar el país mediante sentencias del órgano judicial, mediante sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, de la mano de sus autoridades judiciales autoprorrogadas. Se cae el gobierno de Luis Arce Catacora y Evo va adquiriendo una musculatura política impensada por los estrategas de un gobierno que han tratado a toda costa de desacreditar, enterrar a Evo Morales y hasta la fecha no lo han podido hacer. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué pasa, Bolivia? Un saludo revolucionario a todas nuestras hermanas y hermanos de la patria grande. Nuevamente desde Oruro, Bolivia, les habla su hermano Roger Wilcarani Morales. En el plano estrictamente político, esta semana en especial fue de bastantes sorpresas y giros en torno a la lucha por la sigla del MAS y PCP, el instrumento político más grande de la historia de Bolivia, ambicionado por los traidores dirigentes de Luis Arce, de las organizaciones paralelas, como ser el señor Mario Seña, el señor Lucio Quispe, la señora Guillermina Cuno, y el mismo presidente Luis Arce, que cree que con el MAS tiene chances de ser reelegido nuevamente por 5 años más. Pero por otro lado, en la parte radical, el MAS es un símbolo de la revolución cultural, de un cambio en el paradigma político. El MAS para nosotros es una bandera de la inclusión en Bolivia y por lo tanto, por todo esto que representa, para nosotros no es simplemente una sigla que deba ser utilizado electoralmente o en tiempos electorales. Por una parte, se anuncia la convocatoria a un nuevo congreso del MAS por el presidente legítimo y legalmente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, nuestro hermano Evo Morales Ayma, y también de la invitación del hermano Evo Morales al presidente Luis Arce de participar en unas elecciones primarias para consolidar democráticamente un candidato del MAS y PCP con miras a las elecciones nacionales del Bicentenario. Dentro del primer punto, ante el anuncio de la Dirección Nacional del MAS de llevar a cabo un nuevo congreso, debemos repasar los siguientes antecedentes que nos llevaron a este punto. El MAS y PCP es el primer movimiento político que adecuó sus estatutos a las nuevas normas del Tribunal Supremo Electoral. El Congreso de la Ocaña, realizado en octubre de 2023, fue aprobado en su convocatoria por el Tribunal Supremo Electoral. El Congreso de la Ocaña, dentro de esa etapa de convocatoria, sufrió 10 impugnaciones por parte de los afines al gobierno de Luis Arce, que las 10 fueron ganadas en su totalidad por la dirigencia legal del MAS y PCP. El Congreso de la Ocaña se llevó a cabo en conformidad de acuerdo al estatuto orgánico y fue concluido con la elección de un nuevo directorio a la cabeza del hermano Evo Morales Ayma como presidente de la Dirección Nacional. Posterior al Congreso, el Tribunal Supremo Electoral no aprueba el Congreso por razones netamente o estrictamente políticas de sometimiento al gobierno de Luis Arce. Y vinieron la etapa de los amparos. El último amparo que presentaron los dirigentes prebendales de Luis Arce a la Sala Constitucional Primera de la ciudad de La Paz, donde demandaron
que Evo Morales no es presidente del MAS y que estas confederaciones afines a Lucho Arce deben ser quienes convoquen a un nuevo Congreso. En respuesta de la misma sala, les dice que Evo Morales efectivamente es el presidente del MAS y PCP, legalmente reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, y que solo Evo puede convocar Congreso. Bien, pasados 6 meses del Congreso de la Ocaña, cumpliendo disciplinadamente las normas del Tribunal Supremo Electoral, respetando la decisión jurídica, se decidió convocar a un nuevo Congreso Nacional del MAS y PCP que se va a llevar a cabo en fecha 10 de junio de 2024 en el Estadio Bicentenario de Villatunari, Trópico de Cochabamba. Ante esta posición de la Dirección Nacional del ala radical del MAS y PCP, la respuesta de los arcistas, de los traidores, inmediatamente que salen a los medios de comunicación, dicen que nuestro Congreso es ilegal, dicen que Evo Morales es ilegítimo, pese a que ya ves, hace 6 meses, después de que el Tribunal Supremo Electoral diera de baja a nuestro Congreso, ellos pedían a gritos nuevo Congreso, que Evo Morales convoque a un nuevo Congreso en coordinación con los sectores sociales afines a Luis Arce. Pero ahora salen que son ellos los que quieren llevar un Congreso ilegal, ilegítimo, que quieren forzarlo con la justicia comprada de Luis Arce en la ciudad del Alto para el mes de mayo. Con esto, ¿qué quieren decir? De que nunca quisieron Congreso, de que nunca quieren reconocer la legalidad de Evo Morales, desconocen absurdamente el liderazgo nato de nuestro hermano Evo Morales, y que también, como mencionaba anteriormente, cuando Evo invita a Luis Arce a participar de unas elecciones primarias cerradas dentro del MAS y PCP para elegir un candidato, los oportunistas traidores de Luis Arce dicen: no, Luis Arce no puede participar de ninguna elección primaria con Evo Morales porque Evo está inhabilitado por una sentencia constitucional. Por supuesto, o por si acaso, dicha sentencia constitucional en ningún momento expresa el nombre de Evo Morales, y que simplemente es una jugarreta, una excusa de los traidores de que, primero, nuevamente, nunca quisieron un Congreso a la cabeza de Evo Morales, y que no quieren elecciones primarias con Lucho Arce porque saben que están completamente perdidos electoralmente. Y bien, en el análisis político de todos estos sucesos, el MAS y PCP, el ala radical a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales Ayma, hemos demostrado nuestra capacidad de convocatoria, y podemos ver claramente ampliado de 4 cañadas en Santa Cruz, en la Coronilla, Cochabamba, este último festejo del aniversario del MAS y PCP, que por cierto fue un éxito, pese a estar ubicado en el departamento de Santa Cruz y Apacaní, un lugar muy alejado, no accesible para muchos hermanos del occidente. El estadio estaba repleto, tanto en las graderías, tanto en la misma cancha. El MAS y PCP ha demostrado la capacidad de movilización, tanto en las vigilias por resguardar y cuidar el Congreso de la Ocaña, tanto en los bloqueos, cuando el sector campesino sale en un bloqueo nacional
por salvaguardar nuestra constitución política del Estado. A diferencia de los traidores, que ese festejo del MAS, ese festejo paralelo del MAS y PSP, del aniversario, fue en un 70 u 80% de funcionarios. No participaron en las 20 provincias de La Paz, con los que dice estar Lucho Arce y David Choquehuanca en conformidad, o que dicen que los apoyan, porque particularmente en ninguna de las fotos se ve la presencia de los ponchos rojos de Achacachi, de la provincia Omasuyus, y que están solos, y que por supuesto no tienen capacidad de movilización como nosotros lo mostramos, y peor, no tienen esa fuerza electoral ni dentro del MAS, y por supuesto peor para unas elecciones nacionales. Este es un pantallazo de todo lo que ha estado ocurriendo esta semana en Bolivia. Un saludo cordial y un abrazo revolucionario para todos. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?